digamos, uno vota a partir de muchas causas. Una de las causas, obviamente fuertemente, es emocional. Otra causa es claramente confrontativa. Yo creo que a la hora de votar, se vota en parte en función de modelos económicos prometidos, pero también en parte de odios, ¿no? Y desamores. En contraposición a algo. Con otros proyectos, ¿sí? O sea, hay una multiplicidad de variables que hacen al voto. El tema es cuál cobra más fuerza. Yo creo que eso hace que hoy en día, aunque toda el proyecto, el modelo económico-social de este gobierno esté realmente en crisis y muchos de sus votantes estén yéndose para atrás, hay que ver si todavía no les son más fuerte la virulencia, enemistad que tienen con el proyecto de 12 años que gobernó la Argentina en la gestión anterior. Yo creo que todavía es fuerte y el gobierno hoy sabe que ahí es donde más tiene que profundizar, digamos, sus ejes de campaña, porque todavía ahí hay una ciudadanía, hay un elector que elegiría incluso en contra de sus intereses, pero en contra del gobierno anterior. Ahora, ¿qué es lo existencial? Y son esas preguntas que no garpan para la resolución práctica de problemas. Digo, con la cuestión existencial no pagás el gas, igual no pagás el gas, igual el tarifazo, pero ni con 3 trabajos pagás el gas, claro, pero está bien. Pero digamos, pero podés, mira, si le das lugar a las cuestiones existenciales, también podés salirte del reclamo lineal de quién tiene la culpa del tarifazo, por qué aumenta el gas, y pensar en términos filosóficos, qué es una sociedad, qué es la democracia, qué es un modelo, por qué se reproduce un sentido común, por qué terminás votando a quienes hacen que tu vida sea peor. Digo, hay una pregunta ahí existencial que tiene que ver con el masoquismo, no sé, algo mucho más profundo que no se explica con la linealidad por ahí del discurso político cotidiano, ¿no? Bueno, mira, me dejas la pregunta casi servida. ¿Te parece que por parte del gobierno, este fue un gobierno que asumió y, bueno, aún hasta hoy, no tuvo un discurso como muy, algunos dicen que tiene mucho de mística, del sí se puede, sí vamos para adelante? ¿Cuánto te parece que influyó en el triunfo? Y también, ¿cómo ves ese discurso? ¿Cómo impacta eso en la sociedad? No, o sea, sí, no sí. Digo, me parece que hay una mezcla de dos discursos. Por un lado, un discurso gerentocrático, hiperracionalista, productivista, instrumentalista, muy potente, ¿no? Cuantitativista, si querés. Sí. Digo. Pero al mismo tiempo hay un discurso muy New Age, muy de salirse, es increíble, porque al mismo tiempo, claro, como bien vos definís, Daniela, está como imbuido por esa mística que está justamente en el otro costado. Es que contradictorio, las dos parecería cosas. Que es contradictorio. Ahora, es cierto que en el mundo de la empresa, en el management empresarial, eso es lo que está de moda. Yo lo que veo es que es una traslación de las técnicas de management empresarial al Estado. La pregunta que uno tiene que hacerse es si la racionalidad empresarial es la que debe primar en la racionalidad pública. Yo creo que no, porque si no pensamos el Estado como se piensa una empresa, incluso desde ese misticismo que le debe funcionar bárbaro a grandes marcas internacionales, pero cuando tiene que ver con la política, lo que se genera es una situación así de marketingización de la política y lo que se pierde es representatividad. Justamente, si algo este gobierno me parece que perdió como capital, es la representatividad, porque cuando ellos asumen, habían logrado con su discurso de la otra política, ¿no? De la no política. De la despolitización, de la no política. Fíjate que hoy, increíblemente, el gobierno termina repitiendo los mismos esquemas de la política tradicional que cuestionaban, y inversamente a lo que preveíamos hace 2 años, los que hoy se salen de la política tradicional y pueden proponer una nueva forma de hacer política, son justamente las mujeres, a través de la revuelta feminista, embanderando un discurso de izquierda. O sea, hoy la izquierda, la apertura, ha logrado reconciliarse con lo otro de la política, y los que vinieron con el discurso de la antipolítica terminaron enclaustrados en lo mismo que cuestionaban. Darío, alguna vez te escuché decir que las mujeres son la nueva revolución de la política, digamos, es la nueva generación política. ¿Por qué? Sí, no las mujeres, así digo, como... Sí, el movimiento categoría. Feminista. Creo que el movimiento feminista está renovando, primero, de fondo, toda una filosofía fundamental que tiene que ver con la deconstrucción del peor de los sentidos comunes, que es el de postular
a la mujer como ciudadana de segunda. O sea, de por sí que en el aborto, en la discusión sobre el aborto, se recontravió la necesidad de desposeer a la mujer del derecho sobre su propio cuerpo. Entonces ya partimos de ahí que la revuelta feminista está cambiando una idea que en filosofía se viene trabajando hace rato, digamos, de cómo es la igualdad o la singularidad de los géneros. Ahora, más allá de eso, me parece que la revuelta feminista es lo que yo veo como mayor representativa, donde mejor veo representatividad política. Entonces, tal vez no estarán introduciendo en esta revuelta nuevos formatos de lo político para una política en crisis. Sí. Digamos, estamos viendo claramente, de hecho, la resolución de la media sanción de la ley terminó absolutamente atravesada por cuestiones de la política más berreta, no, digamos, pero ¿no? Aparte fue contundente, digo, el movimiento, el desplazamiento de muchísimas personas en la calle, la presión, si querés, de todo ese universo de gente, más de 1 millón de personas, esperando que vote un legislador. Increíble. Que fue increíble realmente. O sea, ¿por qué? Pero aparte, un legislador que para votar está midiendo cuánta gente hay afuera, qué dan las encuestas, el gobernador que te llama, qué negociás, a cambio de qué. Ese tipo de política que ya no nos representa, sin embargo entró como en una sintonía con la representación política que aparece en el caso de las mujeres. Yo creo que ahí hay algo nuevo, no sé qué va a cambiar, pero por lo menos yo creo que modifica algo, si querés, del clima de época. Digo, ¿quién nos representa hoy? Está claro que la política tradicional cada vez menos, pero eso no significa la muerte de la política, todo lo contrario, para mí significa la resurrección de la política por otros medios, ¿no? Darío, te lo tengo que decir ahora, es realmente muy impresionante, porque yo hace 10 años que trabajo con Mauro Zeta, y creo que Julián también, y la verdad es que nosotros recién nos conocemos hoy, te escuchamos hablar y es como si nos conociéramos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenés una forma tan parecida, que realmente es impactante. ¿Pero vos lo escuchaste a Mauro hablar de filosofía alguna vez? Nunca, jamás, pero de todo lo escuchamos hablar, menos de filosofía, nunca. No, te lo menciono porque en realidad tiene una forma tan parecida. Pero quiero preguntarte por la verdad, y la verdad relacionada a esto que estabas hablando, el gobierno de Cambiemos, la política. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad que de alguna manera se deja convencer por promesas de campaña que después ve que no son verdad, que no se cumplen, sino que sucede tal vez lo opuesto, ¿sí? Y que sin embargo, cuando uno ve algunas encuestas, de todos modos hay un gran porcentaje de la población que parece seguir con la mirada puesta en ese, dispuesto a votar, ¿no? A ese gobernante que prometió algo y que en realidad faltó a la verdad como un valor esencial que tal vez en el caso de la política deje de tener importancia, y si en las relaciones cotidianas es algo muy importante. Bueno, muchas cosas. Primero, es peor, porque faltó a la verdad, pero sigue hablando en nombre de la verdad. Porque si hay un significante que repiten permanentemente, es que ellos vienen acá en nombre de la transparencia, de la verdad, a decir la verdad aunque duela. Esta idea de... yo creo que que el voto nunca es unilineal. No hay una única causa. Nadie vota por una única causa, del mismo modo que nadie se enamora por una única causa. Sería todo re fácil, ¿viste? Si vos, e incluso si esa elección fuese puramente racional. Vos fijate que lo que se llama, entre comillas, el republicanismo, siempre insiste en que cuanto más racionalidad esté puesta en la política, más madura es nuestra sociedad. O sea, hay que votar pensando racionalmente qué conviene o qué no conviene. Pero nadie vota únicamente con la razón, como nadie elige su pareja con la razón, como nadie elige su pareja aparte, porque la elección ya es una utopía. Bueno, ese es otro tema, lo dejamos para después, porque también queremos preguntarte bueno, lo dejo, sobre si es así o no. Digo, en esa línea, digamos, uno vota a partir de muchas causas. Una de las causas, obviamente fuertemente, es emocional. Otra causa es claramente confrontativa. Yo creo que a la hora de votar se vota en parte en función de modelos económicos prometidos, pero también en parte de odios, ¿no? Y desamores. En contraposición a algo. Con otros proyectos, ¿sí? O sea, hay una multiplicidad de variables que hacen al voto. El tema es cuál cobra más fuerza. Yo creo que eso hace que hoy en día, aunque toda la
el proyecto, el modelo económico-social de este gobierno esté realmente en crisis y muchos de sus votantes estén yéndose para atrás, hay que ver si todavía no les son más fuerte la virulencia, enemistad que tienen con el proyecto de 12 años que gobernó la Argentina en la gestión anterior. Yo creo que todavía es fuerte y el gobierno hoy sabe que ahí es donde más tiene que profundizar, digamos, sus ejes de campaña, porque todavía ahí hay una ciudadanía, hay un elector que elegiría incluso en contra de sus intereses, pero en contra del gobierno anterior. ¿Qué pasa, Darío, con la relación entre política y poder, ¿no? A veces da la sensación de que un político es de una manera cuando está haciendo campaña, cuando participa de lo que son las internas, y cuando llega al poder en algún momento está siempre como el mito de que se desconectó, de que está aislado y que toma decisiones que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Digo, ¿esto cómo lo ve la filosofía? ¿Cómo lo ves vos? No, bueno, hay una espectacularización de la política, digamos, evidente. La política es uno de los lugares donde empezó primero a plasmarse la idea de la posverdad, ¿no? Hay como un pacto ficcional del que todos somos parte, ¿no? O sea, de algún modo todos estamos votando políticos que sabemos que cuando se presentan y te hacen sus propuestas están cumpliendo un papel. Incluso la palabra que repetíamos antes, Julián, representación. Sí. Fíjate que se la utiliza en política, pero también en teatro. Es cierto. Y uno dice, mirá qué bien que representa su papel. Vidal yendo con el changuito de supermercado, es bárbaro, actúa muy bien. Digo, cumple todos los roles que posibilitan que sea una buena representante de un papel que todo el mundo necesita que alguien cumpla. El tema es por qué necesitamos, más allá de Vidal, ¿por qué necesitamos que alguien se muestre siendo política con rostro humano? Evidentemente, ellos entendieron eso y jugaron ese rol. Ahora vos le decís, pero todo es actuado. Y te dicen, ¿y qué me importa? Si la política es un circo. Mira, yo lo pensaba en estos términos. Hoy, el Día de la Bandera, el presidente de la Nación puso directamente una publicación en Facebook con un videíto de izamiento de la bandera. Pero la verdad que yo un poco lo que decía es, hace falta la palabra del presidente, que nos hable de Belgrano, que nos hable de lo que significa, que nos hable de hacia dónde va la Argentina. El 25 de mayo lo mismo, no hubo discurso presidencial. Evidentemente yo no es que crea que el presidente de alguna manera tiene una credibilidad 100% en lo que son las enseñanzas históricas, pero la verdad es que lo necesitamos, digo, un referente como el presidente de la Nación hablando de estas fechas que son significativas para todos, o que uno cree que son significativas para todos, digo, en función de eso que vos decís, ¿no? Yo creo, yo soy más desconfiado. No, yo también desconfío, pero bueno, digo, igual lo necesitamos. Sí, algo habrán medido de que era peor ir que no ir. Es evidente todo lo negativo que genera no ir, pero no creo que este gobierno tome ninguna medida de manera espontánea. O sea, hay algo ahí pensado. ¿Qué hubiera pasado si? Evidentemente le juegan contra para todos los que de algún modo nos embanderamos con esa idea. Por ahí, digo, no nos olvidemos que todo el tiempo están repitiendo que la historia no es importante, que lo que pasó, pasó, miremos para el futuro, cometen así errores históricos garrafales y no les importa, confunden la fecha de muerte de Rivadavia con San Martín y cosas por el estilo. O sea, no hay una obsesión por la historia como si la hubo en otros gobiernos, y hay que ver también, digamos, hasta qué punto. Nietzsche decía que el que está muy obsesionado con la historia no da un paso más para adelante, porque quedás traumado con lo que pasó. Ahora, también quedás traumado con el futuro si no te acordás de nada de lo que sucedió y repetís ciclos económicos excluyentes permanentemente. No sé, o sea, yo creo que hay en este gobierno decisiones que se toman siempre de modo hiperpensado. Obviamente a nosotros nos interesaría mucho más la figura de Belgrano. Aparte yo creo que a este gobierno la figura de Belgrano no le cuaja mucho. No es de los héroes favoritos. Y porque Belgrano, digamos, siempre estuvo a favor de la industria nacional. Claro, del mercado interno. Incluso reducir a Belgrano al 20 de junio con el Día de la Bandera es desposeerlo de toda la cantidad de textos y de prácticas que en sí mismo realizó. Creo que hay otros héroes, pero bueno, también está bueno, digamos, que hayan fechas patrias, porque más allá de lo que se festeja, digo, nadie está festejando el Día de la Bandera por donde pasa. La fecha patria es un buen momento, para mí es como los domingos. Los feriados lo que te hacen es, por ejemplo, darle 20 minutos a una charla de filosofía en un noticiero, ¿no? En un canal periodístico. Es
poder pensar desde otro lugar, ¿no? Y además, ese es un Darío, valor fundamental. Pensaba cuando Julián decía esto de lo necesitamos, que tal vez alguien del otro lado puede pensar, no, yo no necesito, ¿no?, esto del presidente, pero tiene que ver con su función, ¿no? Tiene que ver con su función. Y digo, ¿hay algo que perdemos de lo que nos une como país cuando esto no se conmemora, cuando no nos reunimos también, ¿no? Yo creo como que sociedad. un país, Daniela, una sociedad, porque el país es una construcción artificial, ¿no? Los estados nacionales tienen 300 años y dentro de 200 desaparecerán. Digo, el mundo muta socialmente. Yo creo que una sociedad es una zona de conflictos. No hay una sociedad, no hay homogeneidad, por suerte te digo. Sí. Entonces, esta idea de todos unidos festejando algo, a mí, o sea, no me parece mal que haya, digamos, relatos divergentes en conflicto permanente. Yo prefiero una sociedad en conflicto que una sociedad supuestamente amalgamada por una única idea, que esa única idea extermina, suprime ideas contrarias, ¿no? Sí. Digo, nada, o sea, ¿qué es lo que estamos festejando hoy? Evidentemente la idea de patria no es la misma para mí, para vos, para Macri, para Messi, para una chica de 13 años que acaba de dar a luz y ser madre en la zona rural del Chaco, para un terrateniente que vive en la Patagonia. Digo, no es lo mismo. La Argentina como un universal abstracto, digamos, es dañino, ¿no?, pensarlo así. Hay muchas argentinas que están siempre ahí conflictuándose entre sí. De eso se trata la democracia, aparte. O sea, si hay una única Argentina, no hay democracia. La democracia no hay diferencias tampoco. Claro, pero lo más rico de nuestra sociedad es la diferencia.